crecía en la influencia del primer siglo, se crecía bajo la influencia de muchísima filosofía griega. Filosofía que abordaron los romanos, filosofía que se coló aún dentro del cristianismo y nacieron un montón de doctrinas raras, pues no era la excepción a la regla. Y una de las cosas que tuvo que abandonar Tito fue todas las filosofías griegas que abrazaban la vida de Tito, porque como ciudadano griego desde su infancia se le había enseñado era todo el misticismo griego y todo lo que ustedes conocen sobre las grandes apologías de los héroes griegos. Entonces ahora resulta que su Dios ya no es ese Dios Apolos, ya no es la reina del amor, la diosa del amor que era Afrodita, no. Ahora su Dios es un carpintero que realmente es Dios, se hizo hombre, se volvió carpintero, murió en una cruz, resucitó al tercer día. Qué cambio tan drástico, ¿no? ¿No les parece? Era complejo, ¿no? Pero bueno, Tito fue sorprendido por la gracia de Dios y llegó a creer en Cristo y se convirtió en un confiable pastor. Pablo le escribe esta carta y le dice: mi hijo verdadero en la fe en Cristo Jesús. Y uno dice: wow, tuvo que desaprender mucho para aprender, ¿cierto? Pues hoy vamos a aprender algo y nos vamos a identificar y vamos a ¿sí se podría decir a traspolar? O más bien hacer como, vamos a hacer vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a tratar de hacer un paralelo. Vamos a hacer un paralelo entre lo que ellos aprendieron, lo que hemos aprendido y lo que debemos aprender. Y eso es desaprender, y desaprender cuesta horrores. Porque desaprender es una decepción. Usted dice: todo lo que yo había hecho, y con razón me di contra el planeta tan feo. ¿Listo? ¿Está listo para desaprender? Vamos a leer el verso 8 del capítulo de Tito. Tito 3, verso 8 dice: esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Vamos a ir de nuevo a leerlo. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Para todos los que no saben de qué estamos hablando, le leo este versículo para ir un poquito más atrás y poderles mencionar cuál declaración es digna de confianza. Es la declaración que empieza en el capítulo 3 diciéndole: recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con otros. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Verso 4. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Ahora ya yo contexto lo que leímos en el verso 8. ¿Qué enemigos tiene esta enseñanza?
El primer enemigo que usted va a enfrentarse es que a usted y a mí no nos gusta leer. La gente en Colombia y en el mundo le gusta es oír. Entonces la Biblia, que hace un diagnóstico claro de la psicología, porque la psicología moderna realmente está muy atrasada versus la Biblia. La Biblia dice que los ojos no se cansan de ver ni los oídos de escuchar. A la gente siempre le gusta escuchar algo nuevo. Y cuando la gente escucha algo repetitivo dice, ya sé que va a decir, yo ya sé de qué se trata, ¿cierto? Cuando uno lee la Biblia, en el verso 8 la palabra de Dios nos declara que lo que estamos leyendo con antelación en el capítulo 3 es digno ¿de qué? De confianza. Pero usted no puede saber si algo es digno de confianza si no lo vive. Pero la gente en Colombia, en vez de aprender la palabra de Dios, que es una declaración, ¿una qué? Digna de confianza, la gente tiene adagios populares. Entonces, esta declaración que es digna de confianza, si yo le pregunto cómo comienza en el capítulo 3, verso 1, fácilmente usted ya se le olvidó. No mire lo que estamos leyendo. Quiero que quites lo que está allá en la pantalla, por favor, te agradezco. Y quiero que sea honesto conmigo. ¿Qué dice el verso 2? Ok. ¿Qué dice el verso 3, Yoncho Choncho? Yoncho humildemente dice, se me olvidó, no me acuerdo. Tripillas, ¿qué dice el verso 5, papá? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ok. ¿Qué se me hizo, Barbas? Ok, ya que abrió la boca. Querido San Andrés, ¿qué dice el verso 6? Sea humilde, tranquilo. Listo, tranquilo. Querido Crispo, ¿qué dice el verso 4, papito? No se acuerda, tranquilo. Yo no quiero estropearle su autoestima de ninguna manera. No es mi trabajo. Solo estamos haciendo un diagnóstico. Ahora, leímos que esta declaración es digna. No lea, Cristian, tranquilo, póngame cuidado. Leímos que esta declaración es digna ¿de qué? ¿Es una qué? Declaración. Ok, pero en nuestra mente, los latinoamericanos, lo que sí nos aprendemos mucho son adagios populares. Entonces tenemos, en vez de declaraciones dignas de confianza, adagios populares. De tal palo, papi. Eso sí se lo sabe. De tal palo, tal astilla. Queridos amigos, sí, Cristian, un clavo saca. Un clavo saca, no sé. Él sabe, ha tenido hartas novias. ¿Un clavo saca? Un clavo saca, no sé. Y dice acá nuestro querido Saulo, se la pasa sacando clavos. Pero ¿cómo se dice en el adagio popular latinoamericano? ¿Un clavo saca? Listo. Dicen a papaya puesta. Y lo corean. Papaya partida. El que la hace, la paga. Sí, en coro, uy, qué lindo le suena. ¿Cierto? Todos los caminos llevan a Roma. Pero no paremos, porque necesitamos hacer un diagnóstico para saber qué tan mal estamos y saber el nivel de intensidad de la medicina que nos vamos a aplicar. Si estamos bien o estamos mal. Estamos bien, ¿cierto? ¿Qué más adagios? Acuérdense. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Al que madruga dice mi esposa le da sueño. Pero en Colombia decimos que al que madruga Dios lo ayuda.
¿Cuál otra, mamá Consu? Bueno, ese está muy sabio, Consu. ¿Ah? Hijo de tigre, sale pintado. Si ve que estamos llenos de adagios y es la gran mayoría, todos nos lo sabemos. Al que le van a dar, le guardan, sí es verdad. El ojo del patrón engorda el ganado. Sí, amigos, tenemos un montón de adagios, ¿sí se da cuenta? Y el constructo social ha venido afirmando y atornillando ciertos adagios populares como diagnóstico para desarrollar conductas. Cuando usted escucha un clavo saca otro clavo, ¿le parece que en Colombia la gente practica eso? Sí. La gente tiene una tusa y dice, vengo mal, ¿sabe qué? Necesito un nuevo amor. ¿Es cierto? Y utilizan canciones cristianas, Hoy tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Y uno dice, pero esa canción la escribieron para el Señor. Sí, pero yo se la dediqué a ella. Ah, bueno, vamos muy bien. Y entonces usted se da cuenta que los adagios populares se han vuelto parte del constructo social que ha desarrollado conductas y alternativas, ¿cierto? Entonces, uno dice, si queremos tener el verso 8 de capítulo 3 de la carta a Timoteo en nuestra mente, necesitamos sacar los adagios populares para poner en nuestra vida una declaración digna de confianza. Y la declaración digna de confianza de dime con quién andas y te diré quién eres, usted se quita eso de su cabeza y dice, no, ya me doy cuenta que no se trata de con quién ando para que me digan quién soy. Se trata de que debo recordar que todos nosotros éramos necios y desobedientes, que mi desprestigio no es por con quién andaba, sino porque todos somos necios y desobedientes, porque la Biblia es una declaración digna de confianza. Que ya entiendo que no es que a papaya puesta, papaya, no se trataba de eso. Es que todos fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de todo tipo de pasiones. Cuando tomo la palabra de Dios en mi mente y la pongo como el médico que hace el diagnóstico de mi vida, me doy cuenta que yo me llené de adagios populares que hicieron parte del constructo social que muchas veces modeló las decisiones que yo tomé. Muchas veces. Amigo el ratón. Y con base en eso se escondían resentimientos. Y con base en eso hubo gente, y hay miles de personas que tratan a todo mundo con una apariencia. Porque amigo el ratón, todos conocen ese adagio, ¿cierto? Y se convirtió en una herramienta del constructo social que hace que muchísimas de las amistades solo sean aparentes e interesadas. Sí, pero la Biblia me dice por qué era amigo el ratón del queso en Colombia. Porque todos fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de todo tipo de pasiones y de placeres. Si usted se pone a hacer un análisis de cada área de su vida y de los errores, fracturas y pérdidas que tienen, hay algún tipo de adagio popular que aunque usted no lo interiorizó, lo sabe y de una u otra manera desde su infancia, con sutileza pero con grandes evidencias, modeló mucho de las decisiones que usted ha tomado. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto qué?
¿Cierto que todos hemos escuchado cuánto tienes, cuánto vales? Y por eso muchas personas tienen enormes fracturas en su identidad, porque cuánto tienes, cuánto vales. Y aún dentro de las iglesias se colaron ese tipo de conductas y de filosofías. Y tenemos a gente dentro de las iglesias queriendo parecer, porque aunque han dicho que son cristianos, en su mente está: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y no han confiado cuántos valen realmente a la luz de la declaración digna de confianza que yo leo, y dice: cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, cuánto tengo, tengo a Cristo. Él nos salvó no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Cuando usted toma estas declaraciones que estamos hoy recapitulando, usted deja de pensar: ¿cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? Usted ya no dice: yo valgo por lo que tengo. Usted dice: yo valgo porque Cristo le dio un valor a mi vida que yo no tenía, porque aunque yo no tengo acciones justas y nada que yo haya hecho para que Él me haya amado, Él por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva. Yo valgo porque Él le dio un valor a mi vida del cual mi vida carecía. Esta declaración digna de confianza quiere quitar de su vida y de mi vida todos aquellos adagios populares que se volvieron parte de un constructo social que con sutileza ha moldeado parte o mucho de su vida y de la mía. Mucho. Mire en cada área de su vida en donde usted ha tenido pérdidas y usted ha sido moldeado por el constructo social de los adagios populares. Pero Dios quiere que hoy usted, míreme, se memorice en vez de tantos adagios populares esta declaración, porque es digna de confianza. Digna de confianza. No tenemos nada para que nos hubiera amado, pero afuera del adagio popular le dice a usted: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero yo leo la Biblia y Jesús andaba con pecadores y Él no era un pecador. Él andaba con pecadores a los cuales santificó. Él ahora anda conmigo. Él me buscó. Yo no lo busqué. Él me buscó y ahora Él ha santificado mi vida, la ha apartado para que yo la viva para Él. Tengo errores igual que usted, pero ando con Jesús y cada día me alejo con más facilidad de mis errores. Ya no soy de tal palo, tal astilla. No. Ya no soy como yo creía que era, porque el adagio popular de tal palo, tal astilla ya no está en mi vida. En mi vida está ahora esto que dice acá: nos lavó quitando nuestros pecados. Ya no soy de tal palo, tal astilla. Yo no voy a ser un mujeriego como eran mi papá y los hermanos de mi papá. Yo no soy de tal palo, tal astilla. Yo he sido lavado por la sangre de Cristo. Y aunque yo fui un mujeriego, yo ya no soy así, porque no soy de tal palo, tal astilla. Yo he sido lavado de mis pecados y Dios me dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que yo me tengo que grabar en mi mente ahora, ya no de tal palo. Si usted no memoriza lo que hoy estamos leyendo, lo que moldeará su vida es lo que desde su infancia ha venido escuchando.
¿Usted no sabe quién soy? ¿Cierto? ¿A qué cree que apela eso? ¿A la humildad o a la arrogancia? A nuestra arrogancia. ¿Se volvió un adagio popular en Colombia desde hace algunos años? Porque hay un constructo social que nace de los adagios populares. A la iglesia a la que se le escribió esta carta, que es a ustedes, a mí y a la iglesia del primer siglo en la isla de Creta, también le había puesto el constructo social, una serie de marcas, huellas y manchas en su vida. Pero Pablo le escribe a Tito: diles que esta declaración es digna de confianza. Ya no dejen que el sello sean llamados cretizos, mentirosos. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad. Él nos salvó, no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Él por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados. Ya no son cretizos, ya no tienen que ser esa gente tramposa de que a papaya puesta, papaya partida. Es que el que me la hace me la paga. Es que de tal palo tal astilla. Es que un clavo saca otro clavo. Ya no más eso. Así como a la iglesia del primer siglo el Señor le quitó todos esos estigmas y marcas, también lo hace con nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque esta declaración es digna de confianza. Él vale lo suficiente para pagar por todos los errores que hemos cometido. Y aunque el mundo nos mire y diga igualito al papá, parece hijo negado, las mismas mañas de la mamá, los mismos errores del papá. Es que toda esa familia es igualita. No, ya no más. Porque esta declaración no solo era para una familia, era para una isla entera de gente llamada mentirosa, cretiza, un sinónimo de mentiroso. No, colombiano no es igual a narcotraficante. Latinoamericano no es igual a tramposos, a ladrones. No, no, no. No para nosotros los hijos de Dios. Porque esta declaración, que es digna de confianza, dice: Él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos declaró justos. Justos, no cretizos, no mentirosos, no ladrones, no narcotraficantes, no engañadores, no tramposos. No, nos declaró justos. Usted es justo por medio de la sangre de Cristo, porque el justo derramó su sangre por ti y por mí en el madero de la cruz. Ahora tienes que vivir así, recordando que esta declaración, que es digna de confianza, es necesario que la memorices. Tienes que memorizar lo que pasó contigo. Tienes que hacer esto carne de tu carne y hueso de tu hueso, vida en tu vida. Ahora que eres hijo de Dios y eres declarado justo, el Señor te dice en el verso 8: quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. ¿A qué nos tenemos que dedicar? Ahora que el Señor ha quitado el estigma y la marca, nos debemos dedicar a hacer el bien, para que haya una coherencia entre lo que el Señor dice que somos y las acciones que manifiestan esa obra de Dios en la vida suya y en la vida mía. ¿Difícil? Claro, porque está en contra de su naturaleza, sí, y en contra de la mía. Mi naturaleza, yo ya acepté, es pecaminosa, no se inclina por la bondad, no se inclina por ser bueno, se inclina, ¿por qué? Por pecar.
pero yo ya lo acepté y digo, eso es normal que yo quiera responder con 2 piedras en la mano. ¿Y por qué no lo vas a hacer, Aldemar? Porque esta declaración es digna de confianza. ¿Cuál? Que el Señor derramó su espíritu sobre mí y en abundancia por medio de Cristo, y por su gracia me declaró justo. Y como hijo de Dios, aunque mi naturaleza carnal quiera contestarle a esa persona con 2 piedras en la mano, yo ya no soy ese hombre que fui, yo me debo al Señor. Él es mi Salvador. Y ahora represento el reino de un Dios que, aunque yo era su enemigo, dio a su Hijo en la cruz para reconciliarme con Él a través de su sangre. Cuando empiece a practicar esto, y tiene que aprenderse de memoria Tito capítulo 3, no como una retahíla, sino interiorizarlo y aceptar, ¿éramos enemigos de Dios por nuestra forma de pensar? ¿Pensábamos bien o mal? ¿Y así como pensábamos nos conducíamos? Claro. Entonces, de una manera práctica usted dice y lo entiende: yo era un enemigo de Dios por la forma en la que pensaba y de esa manera yo actuaba. Pero muy lejos de que mi conducta me hiciera una persona aprobada para que Dios me amara, Dios tomó la decisión de dar a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para reconstruir la relación que yo rompí con mi pecado, con mis acciones, con mis vulgaridades, con mis montón de errores. Él reconstruyó esa relación. Su Hijo fue el puente, derramando su vida hasta la última gota en una miserable cruz romana. Él enfrentó toda la miseria que me tocaba cargar a mí. La vergüenza que me tocaba asumir por mis errores, la sufrió Él muriendo completamente desnudo, escupido, burlado, azotado por mi culpa. Y ahora no solo hizo eso, sino que me dio su Espíritu Santo, el cual me convenció de que yo era un pecador y de que soy un pecador, pero que soy un pecador perdonado. El otro día le dije a Saori y a Yania, les expliqué, porque mi hija, papi, no recuerdo muy bien la lección del domingo pasado en Iglesia al Parque. Y le dije, es que no, me dijo, no entiendo el festival de las enramadas y no entiendo que Dios nos declaró justos por su gracia. Entonces le expliqué a la niña, le dije, el festival de las enramadas tenía como fin recordarle al pueblo que nunca tuvo nada y que ahora era una nación, que antes fueron unos esclavos y ahora era una nación poderosa que Dios había levantado por su gracia, que no merecían nunca nada y el Señor fue para ellos durante 40 años en el desierto el pan, el maná del cielo. En la noche fue una columna de fuego que le daba calor a 2 millones de personas. Otros pueblos veían eso y por eso tenían miedo a la nación de Israel, porque veían el Dios tan poderoso que tenían. De día era una nube gigantesca que cubría a un pueblo de 2 millones de personas que deambulaban en el desierto. Era una nube gigante, por favor. Y le llovía maná, pan para 2 millones de personas durante 40 años. Los pueblos que escuchaban, ese pueblo errante que vivía bajo esas condiciones, le tenía temor al Dios de ese pueblo. Dios quería que ese pueblo una vez al año saliera al desierto, viviera bajo una enramada y se acordara que durante 40 años Dios había sido fiel. Eso tenía como fin que comprendieran que nunca fueron aprobados por Dios porque fueran excepcionales, que Dios nos había declarado justos porque había sido su decisión. Y aunque somos cristianos y ya no tomamos y ya no rumbeamos, ya no nos trabamos, ya no decimos vulgaridades, no nos agarramos con la gente en la calle, eso que hacemos no nos hace justos. Eso lo que no nos hace es esclavos de lo que antes nos esclavizaba terriblemente. Y le dije a mi hija, escúchame, es como esto, mi amor. Es como si le digo a May, lava la loza, y May lava la loza, obedientemente lo hace. Le digo, baby, lava la loza, y May lava la loza. Pero yo sé que cuando le reviso la loza a May, muchas cosas no están tan bien hechas. Pero la niña fue obediente, la niña lavó la loza. ¿Le quedó bien? No. ¿Pero la niña fue obediente? Sí. ¿Yo quiero agradar a Dios? Claro. ¿Logro agradar a Dios? No. Porque la medida
de agradar a Dios es Cristo. Entonces, aunque la niña lava la loza, le queda medianamente lavada. Entonces yo llego y le reviso y le ayudo a lavar la loza y le digo, observa cómo se lava. ¿Sí me hago entender? O sea, mi niña es obediente, pero ¿le queda bien lavada la loza? No. ¿Ustedes son los mismos de antes? No. ¿Pero son perfectos? No. ¿Necesitan a Cristo? Sí. Dios nos declaró justos. ¡Qué alegría! Yo lavo la loza, pero siempre me queda mal lavada. El Señor me dice, tienes que amar a Diana como yo amo a la iglesia. Y yo lo intento. Diana, ¿dónde está? ¿Mi amor lo logro? No. Ella solo está tratando de cubrirme la espalda. Qué linda es mi esposa. Dios sabe que quiero amar a Diana como Dios ama a la iglesia, pero no lo logro. Entonces Él ama a mi esposa para cubrir las deficiencias mías. Él me llama justo por su gracia. No quiero tapar la gracia, necesito la gracia, porque la loza no me queda bien lavada, hermanos. Yo trato de ser un buen pastor, pero yo sé que yo no logro ser un gran pastor. Tengo muchas deficiencias. ¿Y sabe qué hace Dios? Pastorea su vida y cubre mis deficiencias por su gracia. Esta declaración es digna de confianza. No me alcanza. Y por eso estoy tan feliz, porque tengo una gracia que me ha enseñado que yo solo voy y lavo la loza, pero siempre me queda algo mal. Y Él dice, Fresco, yo sé que me estás haciendo caso. Yo voy a terminar de lavar la loza. Yo voy a terminar de perfeccionar la iglesia. Yo voy a terminar de llenar los vacíos de Diana. Yo voy a terminar de pastorear tus hijas. Estoy feliz. Esta declaración es digna de confianza y ha cubierto todas mis faltas. Y no voy a ocultar nunca que Él termina siempre de lavar la loza. Solo me mira mientras la lavo y me dice, ¿sabes que no te alcanza? Y llorando le he dicho, yo lo sé. Sé que se trata solo de ti. ¿Y sabe qué me dice? Díselo a tus hermanos, porque ellos necesitan la gracia que les enseña que aunque siempre lavan la loza cuando les digo, nunca les alcanza. Díselos, para que siempre recuerden que no es su justicia, Aldemar, que yo soy el que lava la loza, que yo lleno las deficiencias que tienen como esposos y como esposas, que yo lleno las deficiencias que tienen como padres, que yo soy el que cumple y llena las deficiencias del dinero que no alcanza, que yo dejo que mi gracia se cuele por las grietas de su deficiencia, que yo sé que intentan. Diles que no se rindan, que sigan obedeciendo, aunque nunca les alcanza. Hermoso, ¿no? La gracia. Estoy feliz. Por eso llevo 20 años disfrutando el viaje, porque ya entendí desde hace 20 años. Es esta la declaración digna de confianza. Y termino, 5 y 6 minutos. Él nos salvó. Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por acciones justas que tú y yo habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas.
para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No quiero que nunca olvide lo que Tito capítulo 3 dice sobre usted y sobre mí. Nunca se trató de nosotros, pero lo hizo por amor a nosotros. Siempre iremos a lavar la loza, pero siempre habrá que decirle, cierto que algunas cosas no quedaron bien lavadas. ¿Por qué? Porque sé que la medida eres tú, Jesús. La medida no soy yo. No es lo que dejé de hacer. Eres tú la medida. Tú eres el único que puede agradar al Padre. Así que en tu nombre, permíteme presentar la loza lavada. Señor, presento mi matrimonio. Sé que no logro ser el esposo que Diana espera. ¿Por qué? Porque yo no soy como tú. Tú la enamoraste a ella y nunca la has decepcionado. Pero Diana muchas veces se enoja conmigo. Señor, sé que muchas veces las niñas han tenido que decir, Señor, dame paciencia con mi papá. Pero sé que ellas nunca han dicho, Padre, dame paciencia con Jesús. Nunca. Yo soy el de los defectos. Ha sido solo tu gracia. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, gracias porque tu palabra es una declaración digna de confianza. Gracias porque no tengo que esconderme en adagios populares. Yo ya no tengo el estigma. ¿Colombianos? Oh, narcotraficantes. ¿Colombianos? Uy, guerrilleros. ¿Colombianos? Paramilitares. No, 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 no. ¿Colombiano? Hijo de Dios, amigo mío. ¿Colombiano? Perdonado. ¿Colombiano? Llamado justo. ¿Colombiano? Redimido. ¿Colombiano? Heredero juntamente con Cristo de las riquezas de Dios nuestro Padre, las cuales heredó a su Hijo por su gran bondad. ¿Colombiano? Sí. Colombiano. Orgullosamente hijo de Dios y colombiano. Embajador de Dios aquí. Asuntos que a él le competen. Ahora trabajo en esos asuntos. Sí, colombiano. Qué alegría ser colombiano. Un colombiano redimido. Gracias, Señor. Mi Dios amado, que tu palabra, que es una declaración digna de confianza, consuma al estar en la mente de mis hermanos todas aquellas cosas que como estructuras se levantaron desde la infancia a través de todos esos adagios, a través de todas esas filosofías de sociedad que han moldeado la forma en que muchísimas veces nosotros decidimos. Ya nunca más lo permitas. Que tu palabra en nosotros siempre sea la declaración digna de confianza. Que podamos decir, no de tal palo tal astilla. La buena obra que Dios ha empezado en mi vida la va a perfeccionar hasta el día en que envía a su Hijo por la iglesia. El Señor perfeccionará la obra que ha empezado en mí. ¿Por qué? Porque su palabra no vuelve al vacío. El Señor es mi redentor. El Señor ha dicho en su palabra, no te dejaré ni te abandonaré. Siempre te sostendré con mi brazo derecho. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. No me faltará su consejo, su amor, su autoestima, su gracia, su bondad, su misericordia, su paciencia, su provisión, su amistad, su paternidad. El Señor es mi pastor. Eso es lo que dice mi corazón. Yo ya no soy el hombre que fui. Yo tengo dueño. El Señor me ha comprado para Dios mi Padre con su sangre derramada en el Calvario de la cruz. El Espíritu Santo, Él es mi mejor amigo. Él me pastorea. El Espíritu Santo. La Biblia dice que Él me guía a toda la verdad. Pero es que no. Yo no soy lo que el mundo dice que soy. La Biblia dice que soy yo. Soy un real sacerdocio. Soy un pueblo escogido por Él para la alabanza de su nombre. Eso soy yo. Yo ya no escucho lo que la gente dice. Ya no soy un cretizo. Yo ya no soy. Yo ahora soy hijo de Dios.
Espíritu Santo, que la verdad de tu palabra aplaste todas las mentiras con las que el mundo quiere atornillar a la gente y a los hijos tuyos en una vida de miseria, en una declaración interna pero constante de fracasos, de baja autoestima, de soledades, de mentiras. Consume todo eso y que tu palabra more en abundancia en todos ellos, porque esta sí es una declaración digna de confianza. Esto no es un adagio popular. Bendice a mis hermanos, cada uno de ellos con nombre propio. Abrázalos y hazles saber que tú no los miras como el mundo los mira, que tú no los amas como el mundo los ama, de manera circunstancial, que tu amor no tiene miedo de amar a pecadores y que nos traes al arrepentimiento, que nos haces hijos, herederos, sacerdotes, embajadores y que somos para ti como la niña de tus ojos, amados, cuidados, guardados, deseados, anhelados. Gracias por tanto amor inmerecido. Gracias, un beso gigante. Te amo, papá. Gracias por la gracia inmerecida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Aprendió algo hoy? ¿Qué se va a meter en su cabeza? Una declaración digna de confianza. Tenemos vida eterna, hemos sido perdonados y sí, la buena obra que Él empezó la va a perfeccionar. ¿Listo? ¿Va a leer la palabra para aprender que es digno de confianza? Amén. Tome su ofrenda y donde está conmigo. Y vamos a ofrendar, porque esta es la otra parte de nuestra vida en donde, por la gracia de Dios, el Señor nos dice a usted y a mí: hijo, todo lo que des te será devuelto. ¿Cómo así? Si tomo tu palabra hará en mí todo aquello para lo cual le enviaste. Sí. Wow, pues quiero vivir en esa vida que tú das. Toma tu ofrenda y hagamos lo que dice la Biblia. Cada uno aparte para el Señor de lo que en la semana ha recibido del Señor. Cada uno hágalo con alegría. Ninguno lo vaya a hacer con tristeza. Ninguno de por obligación y ninguno de por necesidad. Yo lo diré para mí. No sé si usted me quiere acompañar. Señor, ofrendo con alegría. Mi ofrenda es una confesión pública también de que lo que tengo lo recibí de tu mano, de que si tú no me abres la puerta me puedo rebanar la vida y nada va a pasar. Mi ofrenda es la declaración pública que tú eres el que nos da prestigio a Nani y a mí para que la empresa se siga moviendo y la gente nos recomiende. Mi ofrenda es una declaración pública de que algún día no tenía que dar y ahora puedo dar, pero es porque tú has abierto la puerta. Mi ofrenda también es una declaración pública de que necesito siempre de tu gracia. Mi ofrenda también dice: Señor, soy feliz al poder ofrendar. Yo no lo doy por obligación, tampoco lo hago por necesidad, pero también sé lo que tú dices. Todo lo que des te será devuelto. Me será devuelta alegría con la que ofrendo para recibir con alegría y también darle a otros. No doy por necesidad, entonces no recibiré en necesidad. Voy a recibir en mi vida, Señor, la alegría de poder mirar y decir: siempre puedo invitar a alguien a comer a mi casa y siempre en mi mesa hay alimento para mí y para otros. Muchas gracias por bendecir cada cliente, cada empresario, cada jefe que representa en la mano la ofrenda de mis hermanos. Bendice nuestras empresas en Colombia. No dejes que las reformas tributarias quiebren la nación. No dejes que los empresarios se vayan y con ellos también los profesionales que trabajan ahí. Y luego el país quede lleno solo de obreros. Y luego hasta los obreros tengan que salir en la diáspora, como pasó en Venezuela. No lo permitas. Desbarátale los planes al enemigo. Danos genialidad para seguir haciendo empresas en Colombia. Dígale al Señor: danos genialidad para hacer empresas, producir empleos,
para que el país se siga moviendo económicamente y quebranta toda legislación que quiere de manera tributaria quebrar y reventar a la industria y la empresa en Colombia, para que el país lo desocupen los empresarios y quedemos a despensas de la miseria. No se los permitas. Oramos por nuestra nación, porque esta nación no la diste como una de las cosas por las cuales hablaremos contigo. Bendice en nuestra nación por tu gran bondad y por el mérito de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mientras usted pasa conmigo a ofrendar, le quiero contar algo que desde hace algún tiempo me di cuenta que estaba pasando en los países latinoamericanos. Mientras bajan los guacharacos tienen que bajar acá, ¿cierto? ¿No han terminado los guacharacos? Ok, le quiero contar algo para que usted, porque me gusta que usted y yo podamos ser una iglesia muy inteligente. ¿Muy qué? Inteligente. Le voy a contar algo que pasó rápidamente, porque quiero que usted desarrolle interés, y a todos los que están allá en el área de producción, de todo lo que tiene que ver con audiovisuales y todo lo que están haciendo en producción, me presten mucha atención para que usted esté bien alerta y sepa por qué orar. Estamos orando de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana todos los días de martes a viernes. ¿Listo? Le voy a contar algo que pasó para que usted esté bien atento. En Venezuela hubo un modelo para adueñarse del país. En Venezuela se elevaron los impuestos para todos los empresarios. Los empresarios, al ver que el margen de sus ganancias empezó a reducirse circunstancialmente, los empresarios se fueron de la nación, ¿cierto? Detrás de los empresarios se fueron los profesionales. ¿Por qué? Porque los profesionales tienen la posibilidad de planificar mejor sus vidas, porque muchos países solicitan ese trabajo calificado que desarrollan los profesionales. ¿Listo? Entonces, se elevaron los impuestos. ¿En dónde? En Venezuela. Este es el diagnóstico de Venezuela. Si usted llega a ver algo así, tiene que empezar a orar. Se elevaron mucho los impuestos en la nación, entonces las empresas empezaron ¿a qué? A salir de la nación. Cuando eso pasa, los profesionales, ¿qué hacen? Empiezan a buscar a países a los cuales emigrar, porque les abren la puerta fácilmente, porque son gente ¿qué? Profesional, personal ¿qué? Calificado. Cuando se van los empresarios y se van los profesionales, se va la industria, pero también se va el cerebro de la nación. Los profesionales son los que ayudan a que las empresas desarrollen mecanismos para seguir ¿qué? Expandiéndose, progresando y desarrollando productos nuevos, ¿sí o no? Listo. En el momento en que se fueron de nuestra hermana Venezuela los profesionales, entonces también se fue ¿qué? El capital intelectual de la nación. ¿Qué se quedó? Se quedó la clase obrera organizada que trabajaba en esas empresas. Podían seguir trabajando, pero mucha de esa gente quedó desempleada. Así que el Estado venezolano empezó a subsidiar. ¿Sí me hago entender? A subsidiar. ¿Empezó a qué? A apaciguar el impacto tan inmediato que hubiera provocado ¿qué? La salida de la industria, la salida de los empresarios y la salida de los profesionales. Entonces, los subsidios que hicieron apaciguaron ese impacto tan inmediato que hubiera causado eso. Pero como se había ido los que tributaban, los que pagaban con impuestos, hubo un momento en donde los recursos se acabaron. Cuando los recursos se acabaron, empezamos a ver desde hace ya varios años la diáspora, la migración por todo Latinoamérica, Centroamérica y parte de Estados Unidos, y ahora también en Europa, de nuestros hermanos venezolanos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la política que se desarrolló en Venezuela, una política, ¿cómo se llama? Socialista, es una política que no está interesada en el recaudo de dinero
por el pago de los impuestos. Allá no les importó eso. Era solo un medio para un fin. Ellos no querían la industria y no querían los impuestos. Ellos querían adueñarse de la nación. Y llevan más de 25 años en el poder. Hablé con un pastor amigo mío que estuvo en Venezuela hace unos días. Se quedó durante varias semanas allí. ¿Cómo está Venezuela? Y me dijo, llena de miedo, pastor. Nadie puede decir esto que yo estoy diciendo en este púlpito. No se puede decir allá en una iglesia. ¿Por qué? Porque un movimiento que se adueñó de Venezuela, cuando eso pasó y se fueron los empresarios y se fueron los profesionales y se fue la clase trabajadora, se quedaron los más pobres y empezó a verse un auge de la delincuencia. Pero cuando la delincuencia tampoco tuvo a quien quitarle, empezó a regarse por Latinoamérica. Y es lo que ustedes han escuchado del llamado Tren de Aragua, que aún se ha adueñado de sitios de control de expendio de drogas en sectores como la localidad de Kennedy y en sectores en donde dicen ya se adueñaron de un conjunto acá en Bogotá, en donde los intentaron sacar y no se pudo. Y se convirtieron, hablaba con el pastor y le decía, ¿cómo está el comercio en Venezuela? Me dijo, pastor, si tú montas un negocio te dicen, oye, chico, tú tienes que pagarle un impuesto al Tren de Aragua. ¿Cómo así? Sí, si no le pagas el impuesto, papi, ya tú sabes. Tu familia, tu esposa, tus hijos. Y entonces me sorprendió porque con hermanos que viven allá, que han hecho un análisis de lo que pasó allá, social, y están trabajando en la reconstrucción de esa nación. Fue muy duro darme cuenta cuando hablando me dicen, no les importa sus impuestos, ellos quieren el país para ellos. No les importa que usted le tribute, les importa quedarse con el territorio. Todo el petróleo que tenía esa nación ahora no lo puede disfrutar. Cuando yo estuve en Venezuela tocando con mi querido Fabio, ministrando allá, ¿te acuerdas, Fabio? Con lo que yo compraba una bolsa de agua que valía 100 pesos, Fabio, 100 pesos, tal vez 50 pesos valía agua. Con 25 pesos tanqueaba un carro completo. O sea que con lo que me valía una bolsa de agua, yo tanqueaba un carro 4 veces. Y le pregunté, ¿y los carros, pastor, tirados por las avenidas? Es tan cara la gasolina que no pueden tanquear los vehículos. Los carros son solo del gobierno. Ellos no quieren, pastor, los impuestos. Ellos no quieren el comercio. Ellos quieren el territorio, los recursos de la nación. Porque si ya no hay empresarios, no hay quien se oponga subsidiando nuevos movimientos políticos que se opongan. Si sacan los empresarios, sacan los cerebros de la nación. Y si sacan los obreros, sacan la mayoría votante. Se pueden adueñar de la nación. Y llevan 25 años. Y el que se levante, le quitan la vida, pastor. Allá nadie dice nada. Tienes que orar por Colombia. Te estoy contando lo que pasó allá. Tú decides si tu perspicacia te permite ver de pronto, por casualidad, algún viso de ese tipo de cosas. Empieza a orar y dile al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos enseña a través de la Biblia, la oración es poderosa para la destrucción de fortalezas. ¿Me entienden, hermanos? Este país es nuestro. Es nuestra obligación orar por nuestra nación. Yo no le voy a dar a mis hijas un país roto. Dios me puso en Colombia porque aquí me quiere. Nací colombiano porque aquí me quiere. Si me hubiera puesto a nacer en Suiza, pues allá me tocaría hacer mi tarea. Pero nací en Colombia. Sorprendente lo que me enseñaron, ¿no? Qué diagnóstico, ¿no? No querían impuestos. Querían el país, la nación, sus recursos, totalmente de ellos.
Es muy duro. ¿Qué tal si antes de despedirnos oramos por Venezuela? En Venezuela se está levantando un avivamiento espiritual hermoso. Desde hace 5 años, llevan 25 años en el régimen del socialismo allá. Y hace 5 años se levantó. 24 horas desde hace 5 años están orando. Todos los días. Se llama la Casa Mundial de Intercesión. Dios está levantando la nación. Pero es triste saber que un profesor se gana $8 al mes. Un profesor universitario. Es que no querían los impuestos. Ellos querían el territorio. Ya lo tienen. Ahora va a tocar reconstruir la nación. ¿Por qué? Porque el evangelio es la esperanza de un país. Escúcheme. Dios cree en la propiedad privada. Porque Él dice, no codiciarás lo de tu prójimo. Dios cree en la propiedad privada. Dios cree en el desarrollo de la industria. Porque yo leo la Biblia y la Biblia dice, vaya, fructifiquen, sojuzguen. La Biblia no es socialista. La Biblia cree en la propiedad privada. No codiciarás ni el buey, ni el asno, nada de tu prójimo, nada. ¿Me entienden, hermanos? Tenemos que orar porque tenemos un Dios que quiere darnos una nación hermosa. Pero ¿quiénes creen que tienen que reconstruir la nación? Nosotros, los hijos de Dios. ¿Sabe quiénes reconstruyeron la nación, las naciones en Europa? ¿Quién es, pollito? Los cristianos hicieron de Europa lo que Europa es. Europa es poderoso porque los cristianos, ¿sabe qué hicieron? Se dedicaron a hacer empresa, industria, a vivir humildemente, bien, y a invertir en las empresas, a emplear la gente, a darles buenos sueldos, a levantar universidades. Las universidades de Princeton, de Yale, de Harvard, la fundaron cristianos. No fueron mundanos, hermanos. Nosotros somos el futuro de la nación. ¿Se puede comprometer conmigo a orar por este hermoso país? ¿O quiere un país hecho pedazos para nuestros chicos? Cierre sus ojos y clame por su nación. Mi Padre hermoso, ahora nos hemos unido juntos porque entendemos la responsabilidad que como colombianos tenemos. Al ver, Señor, una Venezuela tan rota, tan quebrada, al ver la estructura que se desarrolló, Señor, y cómo desbarataron el país. El país más rico de toda Latinoamérica y Centroamérica era Venezuela, Señor. Ahora, Señor, un país, Dios del cielo, donde la pobreza, Señor amado, es algo rampante. Oh, mi Dios, no permitas eso en Colombia. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice nuestra nación. Aunque no lo merecemos, cariño, aunque te hemos dado la espalda, aunque hemos hecho un montón de cosas que te ofenden, perdónanos. Hoy clamamos por Colombia, Señor mi Dios. Dale la sabiduría, levanta dirigentes que amen la nación. No permitas que la influencia de agentes externos que le hagan codiciar el poder a nuestros dirigentes los lleven, Señor amado, a tomar esas terribles decisiones solo por el deseo y la ambición de atornillarse en el poder. No se los permita, Señor mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos ser luz y queremos ser sal. Somos embajadores trayendo asuntos puntuales del país donde nos asignaste a Colombia y entendemos la responsabilidad que tenemos con ella, edificarla, levantarla, porque tú crees en individuos, tú crees, Señor, en familias y tú crees en naciones. Señor amado, tu palabra nos enseña, vayan, fructifiquen, sojuzguen, prosperen, Señor. Tu palabra nos llama a ser luz, a ser sal, a ser respuesta, Señor Jesucristo. Padre, desarticula todo plan del adversario para que nuestra nación caiga en la miseria, en la ruina, en la escasez. Señor, yo veo cuando voy a los barrios más humildes, Señor, cuando voy a Candelaria, cuando hablo con la gente en la calle, cuando le pregunto a los que venden en las chazas y los veo, a los de los semáforos y hablo con la gente, Señor, veo que los cambios que se están dando están trayendo a la pobreza a más y más personas, que los que más difícil la están viendo son los que se ganaban un mínimo, que ahora mercan la mitad de lo que podían mercar antes, que si antes le echaban un pedacito de queso a su mercado, no, ahora solamente es arrocito, ya ni papas, Señor, pueden echar. Y me duele mi nación, digo, Señor amado, no lo permitas, Padre.
No permitas que la nación sea, Señor amado, usada, Dios del cielo, desfalcada. No lo permitas, Espíritu Santo. No, Señor, por tu gran bondad. Saca a la luz, dígale a Dios, saca a la luz lo que está en lo oculto. Avergüenza a los adversarios de la nación. Señor, sigue uniendo a los pastores. Señor, en Colombia ya iniciamos la casa de intercesión 24 horas todos los días por Colombia. Señor, nos hemos unido varios pastores y seguimos viendo cómo se añaden otros pastores a este trabajo, porque creemos que la palabra tuya trae transformación y la oración trae avivamiento, Señor. En el nombre de Jesús oro para que cada uno de mis hermanos, cuando empiece a ver eso y le entre el temor, lo que vea es la oportunidad de entender que tú le estás mostrando lo que está pasando, para que ellos empiecen a orar, a orar, a orar, a orar, a pedirte, Señor, saca a la luz, avergüenza, Señor, los enemigos de nuestra nación, saca a la luz, no les permitas prosperar a los que quieren quebrar nuestra nación y llevarla a la miseria, no le permitas a los que quieren enseñorearse y adueñarse de nuestro país, no se los permitas, Señor. Nosotros creemos que así como fue una influencia Calvino para Ginebra, Suiza, y llevó a su país a ser influenciado por ser una nación en donde se hacían las cosas a la luz de tu palabra, una nación que fue bendecida, así como Herman Babbin influenció, Señor, Holanda, y Holanda llegó a ser una nación que la mitad, más de la mitad de sus ministros eran cristianos y hombres devotos, apasionados, fervientes y fieles, y eso llevó al resplandor de esas naciones. Por tu palabra creemos eso para Colombia, lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. No queremos aprender perdiendo. Hoy queremos entender por la experiencia de otros que el hombre sabio y entendido ve los tiempos y los entiende y va a tu presencia para pedir tu intervención, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y todo lo que hacen, que sea guiado a la luz de tu palabra. Alégrales la vida con tu dulce presencia, Espíritu Santo, y que nos podamos volver a ver en paz y con buenas noticias, Señor. Amén y amén.